Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. La verdad, en primer lugar, solo tengo elogios para la organización. Un domingo a 9 de la mañana y que hay un montón de gente conectada y un montón de gente en la sala, me parece impresionante. Y vamos a empezar hablando hoy, pues, para iniciar esta sesión de la mañana, de ecografía intraparto. Ecografía intraparto, lo primero que vamos a decir es que forma parte de esa obstetricia moderna que se está hablando hoy, esa obstetricia, esa nueva obstetricia, y forma parte de esa nueva obstetricia, no tanto por los resultados que hasta ahora tenemos en cuanto a morbilidad, mortalidad y demás, que hablaremos del último metaanálisis, que eso no ha demostrado tantas diferencias, sino forma parte de esa nueva obstetricia desde el punto de vista de hacer partícipe a la mujer, a la pareja, a los compañeros que estén al lado. Pasamos de esa exploración vaginal que solo el operador, solo el que la hace la está viendo, solo el que la hace sabe qué está pasando y que todos los demás se fían ciegamente de lo que dice, a tener una pantalla, como nos ha pasado en tantas otras cosas, como nos pasan colposcopias, como nos pasan otros detalles, y la mujer va a ver dónde está la cabeza, va a ver dónde está el cráneo, la pareja lo va a ver, le podemos hacer partícipe en el pujo, porque ya están viendo esa pantalla, el residente está viendo lo que está pasando, otro compañero lo está viendo y puede opinar, es decir, hemos pasado de una cosa que era subjetiva y que solo una persona lo hacía, a tener una pantalla aquí detrás que todo el mundo lo está viendo. Entonces estamos siendo todos partícipes. Y ser todos partícipes, respetar la autonomía, poder tomar decisiones compartidas, pues eso es la nueva obstetricia. Y por ese motivo creo que la ecografía intraparto viene para quedarse y para ir a más. De hecho, ya llevamos muchos años en ella. Y entonces, hablando un poquito de esta nueva obstetricia, vamos a empezar hablando un poquito de la vieja obstetricia. La parte de arriba veis el recorte original del artículo de Friedman de 1955, el que define las curvas que tantos años ya hemos usado. La parte de abajo es las curvas de Friedman, pero de 1977, porque la imagen de 1955 es muy fea. Pero bueno, recordar que Friedman, cuando desarrolla esta curva, la desarrolla con 100 partos de nulíparas, y la desarrolla haciendo tactos rectales en su mayoría. Hace muy pocos vaginales, solo en algunos casos que le daba duda. En otras palabras, cuando empezamos a hablar de cointraparto, muchos compañeros me dicen, ¿cómo vamos a hacer el cambio del tacto vaginal a otro tipo de tacto? Pues esto ya lo hicimos hace unos 70 años y se quedó muy rápidamente el tacto vaginal como exploración preferida en vez del rectal. Pues probablemente hagamos ese cambio en breve y a lo largo de la ponencia de hoy vamos a hablar un momento también del estudio SOFI y de algún detalle de estos que enfoca ya una visión hacia ahí, hacia cambiar nuestra forma de examinar a la mujer y de examinar la evolución de ese parto. Y hablando de lo antiguo, pues pasamos también a una cosa más moderna. Supongo que todos habéis estado muy atentos a las distintas publicaciones que han habido en los últimos años sobre microbioma. Han tenido mucha repercusión mediática, en factor de impacto, citaciones y demás. Yo ahora mismo estoy trabajando también en microbioma. Y esto es lo que fue uno de los grandes cambios, el artículo de Nature, en el que nos hablaban claramente que la microbioma intestinal tardaba hasta 2 años en hacerse más o menos igual cuando teníamos un parto por vía vaginal que cuando teníamos por cesárea. Y entonces nos empezamos a plantear y empiezan a haber muchas publicaciones al respecto de qué pasa con nuestros exámenes vaginales. ¿Nuestros exámenes vaginales también pueden alterarnos la microbioma intestinal o no? Y eso sería algo que evitaríamos con la ecografía también. Por tanto, no vamos a irnos tanto solo a pensar en la ecografía intraparto como una finalidad de disminuir morbilidad justo inmediata en el periparto, de algo inmediato, sino esa pantalla que decíamos ahí para compartir, esa nueva vía que duele menos, que molesta menos, que es menos invasiva y que además puede que tenga unas repercusiones positivas sobre el bebé, como pueden ser lo que estamos hablando de microbioma y demás. Teniendo esto en cuenta, también parece lógico que dejemos de ser como Polifemo, que se le escapaban, Odiseo y los compañeros se le escapaban debajo de las ovejas, porque solo podía tocar el pellejo, la parte de arriba, lo que hacemos habitualmente con un tacto vaginal. Tocamos el pelo, tocamos la piel, tocamos el caput y nos imaginamos lo que hay debajo. De repente, pues, hay que tener claro que tenemos un instrumento barato, sencillo, que hay en casi todos los ecógrafos, en casi todos los paritorios, que nos permite ver lo que hay debajo. Si Polifemo hubiera tenido esto, no se le hubiera escapado ni uno. Y así, teniendo esto en cuenta, pues vamos a hablar por qué tenemos esa necesidad de ver, por qué queremos saber lo que hay detrás, lo que hay debajo de esa piel, de ese pelo y demás. Pues es fácil de entender que según fuimos desarrollando nuestros lóbulos temporales y frontales en la evolución, pues nos hicimos más cabezones y encima caminando, pues nos hicimos de pelvis más estrechas. Es más difícil parir para nosotros, para la raza humana, que parir, pues para aquí en este caso un bebé chimpancé que veis ahí.
Además, sabemos que no hay una medida objetiva, para decidir la vía del parto. Sabemos que si fallamos en un parto instrumental, tenemos mucho más riesgo de tener una hemorragia intracraneal y de tener secuelas que pueden ser a largo plazo y que pueden implicar problemas para estas nuevas personas, que vienen al mundo. Y que es bueno que seguimos teniendo problemas con las desproporciones pélvico-cefálicas como una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, y que encima todo lo de las desproporciones y demás ya no hablamos de absolutas, sino hablamos de absolutas y relativas. Muchas de ellas son distocias de rotación que no quedan claras, pequeñas deflexiones y demás, que hay que ver pequeños cambios sutiles para poder reconocerlas. Ya no estamos hablando de esa desproporción pura del hidrocéfalo, sino muchas veces en la obstetricia moderna son pequeñas variaciones las que nos hacen hablar de desproporciones. Con todo esto, pues, ¿qué teníamos hasta ahora? Pues hasta ahora lo que hemos aprendido todos. Tocábamos el cuello, hasta que el cuello no se abría, no veía el cráneo. Eso ya es un detalle que nos lo cambia la ecografía intraparto. Con un cuello cerrado puedo ver cómo está el cráneo por encima, o lo puedo ver desde el abdomen. Veíamos si se borraba, si se ponía más blando, si se dilataba, y así un poquito lo que hemos ido aprendiendo. Tenemos por un lado las estaciones de Delis, que me ha gustado oír que en este curso que se habla mucho de que tal vez las deberíamos de adoptar. Delis es coetáneo con Hodge, eso supongo que lo sabéis. Delis en Chicago, Hodge en Pensilvania, son coetáneos. La ACOC a la larga opta por Delis y lo modifica un poco las estaciones de la ACOC, y nosotros aquí, tan lejos de Estados Unidos, decidimos por el otro, decidimos por el de Pensilvania. Pero bueno, que también es una opción. Ahí está de Lennox-Hodge, los planos de Hodge, que los podemos usar. Lennox-Hodge en Estados Unidos es más famoso por un pesario contra la incontinencia que por los propios planos de Hodge, pero es una opción que tenemos. Y luego lo otro que tenemos, metemos los dedos, los abrimos, intentamos pues, hacernos un poco la idea de la dilatación, y esto lo correlacionamos claramente con cómo evoluciona el parto. Está claro que según la cabeza baja, el cuello se va dilatando, que es por lo que ahora está empezando a haber una visión un poco diferente de centrarnos más en cómo baja la cabeza y menos en cómo dilata el cuello. ¿Por qué? Porque estas medidas que tenemos, más que demostrado que son poco reproducibles y son poco fiables. De hecho, ya en 2002, 2003 empiezan a haber claros estudios acerca de cómo fallamos con el tacto vaginal. Se habla de que en primera fase, y en segunda fase, las tasas de error que tenemos. Estos son errores dividiendo 45 grados la posición de la cabeza. Luego, un poquito después, nos hablan que si encima está en transversa o en posterior, nos equivocamos mucho más. Uy, perdonad que me he saltado una. Y Paqui Molina, aquí en España, pues hace también un estudio que nos habla de un 60% de error en más de 45 grados y un 14% en más de 90, que esto ya es algo serio, equivocarnos por más de 90 grados en cómo está colocada una posición de la cabeza, y esto hecho en nuestro país, que realmente parecía, y digo parecía porque luego veremos los resultados de los estudios, los randomizados, parecía que sí había una necesidad de buscar una alternativa. Actualmente, pues por medidas de ecografía intraparto, y las iremos desgranando, tenemos ahí varias imágenes, estas son todas imágenes mías, pues, y la primera es bastante antigua, la primera creo que es de 2012, si no recuerdo mal, que es cuando creíamos que había que tomar todas las medidas posibles y que si tomábamos muchas tendríamos mucha información. Después las medidas transabdominales para ver un poco la posición de la cabeza, y luego también la dilatación cervical, que veremos cómo se puede intentar medir y demás, aunque esta tiene mucho más controversia, la medida de la dilatación cervical. Y bueno, pues vamos a empezar, para hacer un poquito una introducción, vamos a empezar por lo que es cómo vamos a mirar la estación de la cabeza fetal. Vamos a hablar en esta ponencia sobre todo de estaciones de Delis, y colocaremos el transductor a nivel translabial, lo subiremos un poquito más que como se ve en la imagen, porque para intentar hacerlo todos del mismo modo, lo que vamos a intentar es que la sínfisis del pubis nos quede paralela al transductor, que nos quede para la imagen. No sería del todo necesario, y también lo podríamos medir con el pubis un poco angulado, pero parece lógico, intentemos hacerlo todos igual. Dibujaremos esa línea que nos atraviesa el pubis de manera craniocaudal, y en el punto más distal trazaremos otra línea que será tangente al cráneo. Y aquí hablamos de cráneo, de calota, no estamos hablando ni de la piel, ni del caput, ni tal, nos vamos al cráneo. En el mismo corte es donde se mide, que también lo veis ahí, la distancia cabeza-sínfisis, que bueno, que esto le da mucha importancia a los italianos, porque en la obstetricia italiana, de manera clásica, siempre se hablaba de, según los dedos que nos quepan, según va progresando entre pubis y cabeza,
que mayor probabilidad tendríamos de que el parto progresara de manera adecuada, puesto que habría menos signo de desproporción. De esto luego hablaremos un poquito, pero no tanto de obstetricia italiana, sino hablaremos también de obstetricia de Chicago, cuando nombremos a Hillis, después un poquito, que lo nombraremos un poquito más adelante. Y entonces, para hacer un repaso rápido, ángulo de progresión, lo que decíamos, dibujamos una línea para formar el ángulo, la que nos atraviesa la sínfisis del pubis, y otra la tangente al cráneo. Esto Dushek en su momento nos publicó una fórmula matemática para que rápidamente podamos decir a partir de tal ángulo, pues tengo tal estación. ¿Cómo es mi estación en centímetros en función del ángulo? Algo muy sencillo, aunque realmente luego veremos que hay un margen de error bastante amplio. Y bueno, estas son imágenes, como digo, de 2012, cuando yo empecé a trabajar en esto. Por eso el ecógrafo no es tan potente, pero lo que me gusta ponerlas porque con un ecógrafo, que este era una loca bastante antiguo, pues las imágenes son muy buenas, que no nos hace falta que nos compren el ecógrafo de mayor generación ni nada así. Si bien es verdad que los nuevos programas y los nuevos algoritmos y los nuevos software pues da mayor facilidad. Aquí veis la imagen en blanco y negro y ahora en negativo para que se vea un poquito mejor, pues cómo dibujamos esa sínfisis del pubis, cómo nos vamos sobre la calota en esa tangente, y ahí veis muy bonito cómo está el caput, que ese caput nos podría dar duda en el tacto y lo estamos evitando. En ese mismo corte sagital, en ese mismo corte traslabial, pues otra de las medidas que se le ha dado mucha importancia, y realmente es la primera de la que se hace una publicación seria, que se hace en 2006, la hace el grupo de Charité de Berlín. Pues Wolfgang Henrich lo que habla, y es un poquito el pionero en todo esto, primero hace un montón de tomografías computarizadas, bueno, un montón, hace 25 tomografías computarizadas a mujeres y ve que las espinas ciáticas de media respecto a la línea infrapúbica, a la que sería la perpendicular al pubis, pues quedan a aproximadamente 3 centímetros de distancia. A partir de ahí él empieza en su cabeza a pensar cómo puedo yo aplicar esto y empieza a hablar de una medida que hablaremos a continuación, que es la distancia de progresión, y al mismo tiempo observa, cuando está midiendo distancias de progresión, que si la cabeza mira hacia arriba, pues esto ya se relaciona con que ha empezado a rotar, con que ha empezado a bajar y con que ha empezado a pasar por debajo de la sínfisis del pubis. Y él lo que dice es, pues si la dirección de la cabeza es más de 30 grados hacia arriba, voy a tener una ventosa fácil, es una escuela de ventosas. Si la cabeza está en horizontal, voy a tener una ventosa intermedia. Y si la cabeza está mirando hacia abajo, pues voy a tener una ventosa difícil. Para hacer esto, coge la cabeza como si fuera una elipse, busca la parte donde hay una simetría y traza una línea en el medio, y si queremos medirlo de manera estricta, pues sería ese ángulo respecto a la línea que nos forma, esa línea respecto a la línea que nos forma la sínfisis del pubis. Y esa es la dirección de la cabeza fetal. La dirección de la cabeza fetal hoy en día se usa sobre todo lo que decíamos, head up sign, signo de cabeza hacia arriba, horizontal o head down sign, o signo de cabeza hacia abajo. El motivo, porque veremos que los ángulos como tal tienen un margen de error mayor que la medida, por ejemplo, del ángulo de progresión. Y ahí veis como un poquito se haría a este ángulo que yo he trazado ahí, pues le restaría 90 grados y yo tendría el ángulo de la cabeza, de la dirección de la cabeza fetal. Y siguiendo en el mismo plano, y esto era lo que comentaba, que se ha perdido un poco esta medida y ya no viene de tanto y no se habla tanto de ella, pero es con la primera que se empezó a trabajar, con esa idea de esos 3 centímetros de las espinas ciáticas respecto a la línea infrapúbica, pues se medía desde esa línea hasta el punto que estaba más distal. Y ahí se hicieron varias tablas de lo que es la distancia de progresión, y el problema que tuvo y por lo que se fue abandonando fue por mayor margen de error y porque la progresión de la cabeza, como al mismo tiempo va deflexionando, se va moviendo, va cambiando el ángulo, pues era difícil trazar la curva de cómo se iba a ir progresando. Pero creo que esta medida va a volver poco a poco porque es de las más sencillas y desde el punto de vista de la que lo haga automático el ecógrafo es de las que mejor hace. Que bueno, que sería esa que veis ahí. Cojo lo mismo, trazo la sínfisis del pubis, la perpendicular y hacia adelante. Como digo, estas son imágenes de ese ecógrafo a loca, que es verdad que las líneas no se ven tan perfectas, pero nos hace ahí un poco la idea. Y la última medida de la que vamos a comentar, pues esta que os decía, en el mismo corte, distancia sínfisis cabeza. Las pongo todas porque de todas se hablan y hay gente que le gusta más una que otra y más, aunque parece que el ángulo de progresión es la que más éxito tiene y la que más se está extendiendo. Y esta, como decía, viene sobre todo de la Escuela de Italia, que la Escuela de Italia, pues sus libros clásicos le dan mucha importancia a qué espacio tengo entre sínfisis del pubis y cabeza, sobre todo empujo y demás.
y sería esta distancia que se va cortando y modificando y luego vuelve a crecer según va avanzando el parto. Y bueno, una vez hemos hecho estas medidas de progresión en ese corte sagital, que es el que más éxito tiene, también decir que hay gente que dijo, oye, ¿por qué voy a hacer un corte sagital? ¿Por qué no me centro en mejorar lo que ya tengo claramente? Lo que ya tengo es que generalmente hacemos una exploración, intentamos imaginarnos dónde está la calota y nos vamos haciendo la idea. Si nos medimos los dedos, pues somos capaces de ir diciendo, ahora mismo está a 2 centímetros del perineo, ahora mismo está menos, ahora está menos. Pues el grupo de Gebo lo que dijo fue, pues vamos a intentar ponernos en un sitio donde independientemente de si la mujer es más obesa o menos obesa, yo sepa que si aprieto ahí el transductor, más o menos voy a estar apoyándome sobre partes más óseas, sobre partes más fijas, y ahí voy a medir una distancia entre justo la línea del transductor hasta el cráneo. Se van sobre un poquito más abajo que también donde se ve la imagen, un poquitín más abajo sobre la zona de tuberosidades isquiáticas, aprietas hasta que notas resistencia y mides la distancia entre cráneo, que la veis ahí en el D, entre cráneo y transductor. Y esa es la distancia cabeza-periné, otra de las que nos hacen automáticas ya los nuevos software de los ecógrafos. Y luego es muy interesante esta imagen y por eso me gustaría que os fijarais, porque luego vamos a hablar un poquito de cómo ver la posición de la cabeza, y aquí se ve uno de los trucos más sencillos que hay. Si yo la puedo haber mirado por transabdominal, pero justo estoy haciendo la eco por vía vaginal, y aquí hablan de la línea respecto al ángulo respecto al midline, que es de lo que hablaba en su día Tulio G y demás, pero fijaros en un detalle que si bien no se habla tanto es muy fácil, fijaros en los plexos coroideos. Los plexos coroideos divergen hacia posterior, divergen hacia occipucio, porque es la morfología que tienen los ventrículos laterales, y entonces muy rápidamente en este corte o angulando un poquito, puedo intentar ver los plexos coroideos y muy rápidamente en esa imagen, en SD, en SB, en SC, pues esto sería una occipito ilíaca izquierda anterior. Nos están divergiendo los plexos coroideos hacia anterior. Y hablando de estas medidas, pues lo que decíamos, la medida de Gebo, esta medida ya está hecha con un Voluson P6, con un ecógrafo un poco más moderno, pero bueno, que nos da una imagen más nítida, pero me voy ahí, aprieto y mido esa distancia entre el transductor y el cráneo. Y como decía, pues inicialmente, aquí ya estamos en 2015, pues parecía que lo mejor era tomar muchas imágenes, tomar como muchas medidas. Y esto era lo que yo hacía en aquel momento, pues tomaba muchas y con muchas me intentaba sacar una interpretación. Pues en la misma decía, por si me equivoco, pues tomo muchas. Que como digo, esto ya no lo estamos haciendo. Llevaba más tiempo, prolongaba la ecografía y ha ido pues ganando enteros que parezca que el ángulo de progresión como la medida más sencilla, más rápida y con la que nos podemos ir centrando. Entonces, pues pasamos de, como decíamos, de tomar muchas medidas a tomar solo una. Esa ya es una medida de este año. Pues tomar una que nos dibuje bien la sínfisis del pubis y que nos vayamos ahí sobre la zona del cráneo. Todo esto sabiendo que lo podemos introducir en la fórmula matemática e ir teniendo pues rápidamente las estaciones. Pero aquí no se acaban, bueno, luego también decir que Tuchek en su momento se vino arriba y publicó incluso una fórmula para decir, según el ángulo de progresión que tengo, el tiempo que va a tardar la mujer en parir. Lo cual, validez interna alta, porque valía en su hospital, validez externa prácticamente nula, porque luego cada uno manejamos las segundas etapas del parto de manera un poco diferente. Pero que también lo podéis encontrar en literatura, y se lo publicó en el British Journal of Obstetrics and Gynecology, y que bueno, que tiene su interés. Pero aquí empieza el problema. Y el problema que empieza, que es un problema, ya se sabe hace tiempo, que incluso siendo medidas muy buenas y hablamos de reproducibles y demás, la variabilidad intraobservador del ángulo de progresión es de 8 grados para arriba y para abajo. En otras palabras, una medida estática de una sola vez de ángulo de progresión, pues tiene un margen de error, incluso haciendo el mismo observador, y un margen de error lo suficientemente amplio para que hablemos de un ángulo de 138, que es una estación más 2 de Delhi, donde en teoría ya voy a hacer un instrumental, o un ángulo de 130, que estamos hablando de una estación más 1. Por tanto, parece que ahora se está un poco más hablando de que tal vez hubo un exceso de entusiasmo inicial, hablando de hago un corte estático y con esto doy toda la información y lo que más tengamos que plantear sean cortes dinámicos, pues tomar una medida, otra después, ver un poco si superamos esos 8 grados de error y según esto ver si realmente estamos progresando o no y qué información nos va a dar. O al menos mirarlo con pujo, sin pujo y demás y hacer los delta OP. De hecho, aquí está una imagen, esta es una imagen haciendo maniobra de Müller-Hillis, que esto es lo que quería comentar, pues Hillis
estamos hablando de estaciones de Delhi, pues coetáneo y también de Chicago, trabajaban juntos, Hillis y Delhi. Los conoceréis por el estetoscopio fetal de Hillis y Delhi, que se llama así, que era este que había en la frente, con el que escuchaban ahí al feto puesto en la frente del estetoscopio. Pues ellos, aquí lo que podemos mirar es, por ejemplo, en este caso, hacemos el tacto de ¿cómo se llama? El tacto impresor de Hillis-Müller, que es como lo llaman normalmente en Latinoamérica. Apretamos un poquito la cabeza por encima de la sínfisis del pubis y lo que busco en una transversa es si la cintura sagital se me mueve, no se me mueve, se me va hacia arriba, lo cual me quiere decir que no estoy consiguiendo pasar la sínfisis del pubis, o realmente se mete en la excavadura y me baja esa cintura sagital un poquito hacia posterior. Esto también se ha modificado colocando la mano en fondo y viendo si me baja 1 centímetro o no centímetro, y todo esto pues lo podemos hacer de una manera mucho más clara con ecografía intraparto, que son otras de las cosas que podemos valorar. Ahí veis que hay un head down sign, esa cabeza está mirando hacia abajo. Ese es un caso en dilatación completa. Estamos dudando un poco de merece la pena o no merece la pena. Como veis, pasa un poco el tiempo entre unos ángulos y otros. Se van colocando todos, se van superponiendo cuando usamos el software de un Voluson P6. Y ahí vamos viendo, pues con estas maniobras, qué sensación me da de cara a prosigo, espero o cambio. Y todo esto que decíamos de lo dinámico y demás, pues uno de los problemas que tenemos, y lo veremos con los randomizados, es que estamos teniendo mucha información que todavía no sabemos utilizar. Y eso hay que decirlo por las claras. Y me gusta este estudio de 2015 del grupo de Charité, porque el grupo de Charité son los pocos que sí dicen, yo ya no voy a hacer, solo voy a cambiar de tacto a esto, sino que además voy a cambiar mis conductas. Voy a intentar interpretar e ir más allá. En este estudio, ellos randomizan mujeres en prolongación de segunda etapa del parto a hacer ecointraparto o no hacer ecointraparto, pero tiene una cosa muy interesante, que es que la conducta es diferente. Ya no dicen, intento usar la ecointraparto para tener la misma información exacta que tengo con el tacto, sino que, como veis en el grupo 1, eutóxico 1, aunque sea una N muy pequeña, hay más partos eutóxicos y en el otro no hay ninguno. Porque cuando vamos con el tacto, prolongación de segunda etapa del parto, igual hacer un instrumento, una cesárea, tomar una decisión. Y en cambio, cuando ellos van con la ecografía intraparto, dicen, oye, que es un ángulo bueno, que tengo publicado por Kalash, que era de mi grupo, por Karim Kalash, que si tengo un ángulo bueno, esto va a ir en 1 hora. Pues cuando tenían el ángulo bueno, le daban 1 hora más a la mujer. Ahí sí cogían esa información y lo que hacían era, vamos, tengo más información, pues voy a usarla para cambiar mi conducta. No para intentar hacer lo mismo que hago con el tacto. Y ahí sí que demostraban, pues oye, aumentaban los eutóxicos y reducían las cesáreas. Es este detalle que es llamativo de ver. Luego nosotros, en su momento, pues creo que fuimos el primer grupo que habló de los delta OP. Los delta OP era coger el ángulo de progresión con pujo y sin pujo, y en función del delta OP intentar ver, que es un poco como esa maniobra de Müller-Hillis, ver si las modificaciones que habían se nos relacionaban mejor o peor con hacer un instrumento. Es cierto que al final lo que definimos fue un punto de corte porque fue lo que nos salió mejor con las curvas ROC, pero se está volviendo a hablar otra vez de que esos deltas, esas diferencias, tengan mucha importancia. Esa diferencia de cuando la mujer empujaba o no empujaba. Y luego vamos a hablar ahora un poquito de posición para seguir viendo un poco todo lo que podemos hacer, un poco la contraparto, y luego ya iremos viendo un poquito lo que decíamos de los randomizados y el metaanálisis que hay de este año. En cuanto a la posición, ACMAL 2002, aunque luego se publica en 2004 con el grupo de Nicolaides, pues los primeros que nos dijeron, si yo coloco el ecógrafo sobre la zona por encima del pubis, pues muy fácil, si veo las órbitas, está en una posterior. Se tarda 1 segundo, veo las órbitas, no veo las órbitas. A veces puede costar más ver si es una transversa o es una anterior, pero órbitas, no órbitas, es como algo muy sencillo. Luego, Tulio G, pues nos hablaba de esa línea media, en ese corte que decíamos, a través del periné, con el transductor colocado para un corte coronal, pero que, como os digo, insistimos que es mucho más fácil cuando buscamos plexos coroideos que cuando buscamos línea media. Nos va a dar una información mucho más rápida. Y en ese corte, que aquí veis otro ejemplo, pues estamos midiendo la distancia cabeza-periné, pero es que en el mismo corte estoy viendo rápidamente la posición. Estoy viendo cómo esos plexos coroideos divergen y cómo en este caso pues tengo una occipito ilíaca izquierda anterior otra vez, porque están divergiendo hacia la izquierda y hacia anterior esos plexos coroideos. Que en un mismo corte tengo medida de progresión y medida de posición de la cabeza. Ahí veis también que bien se ven las cabalgaduras de suturas y demás, que eso siempre es muy interesante cuando empieza a hacer ecointraparto. Si bien ahí sí tengo que decir que ahí sí que el tacto vaginal te da una información que no nos da la eco,
que es la diferencia entre una cabalgadura de suturas de grado 2 y grado 3. ¿Recordáis que la puedo reducir con el dedo o no la puedo reducir? Pero bueno, ese es el único detalle, probablemente de los pocos en los que el tacto sí te da algo de información extra. Y entonces, hablando de randomizados, el único randomizado de todos los que se han hecho que llegó al tamaño muestral que se calculó es el de Ranfull, que se hizo en un multicéntrico con 2 centros, el centro principal en Limerick, en Irlanda, y aquí sí que ellos hicieron un cálculo de tamaño muestral y llegaron hasta él, porque el resto de randomizados, como veremos después, todos se pararon antes. Y se pararon antes o porque no conseguían reclutar, o porque a la gente le parecía trivial, o porque había poca colaboración. Pero en este sí que se pusieron solo a adivinar posiciones antes de hacer pues, instrumentales en prolongaciones de segunda etapa y demás. Vieron que descendían un poco las cesáreas urgentes, aunque no fue estadísticamente significativo, y no encontraban diferencias en morbilidad. Y cuando lees el artículo es muy interesante lo que dicen, que tengo información, pero no sabemos gestionarla. Yo le decía al obstetra en cargo, oye, esta es la información que tengo por ecógrafo, pero el obstetra hacía lo mismo que hacía siempre, incluso esto ya out of the record se podía molestar porque estuviera dando más información, porque nos cueste a gestionar información con la que no sabemos trabajar. Y eso es un poquito una de las cosas que tenemos que hacer a partir de ahora. Intentar ver cómo esa información la podemos aplicar de verdad. En cuanto a otro randomizado, pues sabéis que este año se publica del grupo de Barros de Lisboa, se publica en 2021, que hacen un randomizado con un cálculo de tamaño muestral inicial de 600 mujeres, empiezan a hacerlo y lo paran cuando llevan 222. ¿Por qué? Porque sobre la marcha tienen que cambiar un poco el protocolo, porque eran todo lo que fueran pruebas de parto no urgentes y muchos de los compañeros no le colaboran, y lo pone incluso en el artículo, que no le colaboran bien, que lo consideran trivial y demás. Y él lo que va haciendo hasta el momento, por hacerlo a todas las pruebas de parto, pues no ve diferencias ni en la colocación de la ventosa, ni en la colocación del forceps, ni en la morbilidad, ni nada. Es un estudio bien hecho, pero tal vez nos da esa sensación que tal vez actualmente, de cara a intentar reducir mortalidad o demás, no tengamos que hacerlo en el 100% de los casos, si lo que estamos mirando es algo inmediato. Si ya nos ponemos a mirar microbiomas o cosas, pues tendremos más dudas. Pero si buscamos algo inmediato, pues no, de momento no somos capaces de esta información de gestionarla para mejorar esto. Y es lo mismo que nos dicen, incluyendo como los dos artículos más importantes, este de Barros y el de Ranfull que comentábamos antes, en el metaanálisis que nos ha publicado un grupo italiano este mismo año, en el cual pues nos pasa lo mismo. No hay diferencias en morbilidad, no hay diferencias en mortalidad. Dicen que nos queda mucho por conocer para ver cómo vamos a aplicar esto en nuestros paritorios y demás. Y sí que me gusta que os fijéis en este detalle. Uy, acabo de hacer algo mal, yo creo. Ya estamos de vuelta. Sí que me gustaría que os fijéis que el sample size, la última columna, el sample size que necesitaban para el primary outcome, solo el grupo de Ranfull llegó a él. El resto pararon los estudios antes. Por tanto, son estudios con muy baja potencia. Por tanto, incluso que hay un metaanálisis con esto llama la atención cuando los estudios todos están con una potencia menor que la que deberían de tener. Y bueno, en cuanto a la dilatación transperineal, ya para ir terminando, otras cosas que podemos hacer, ya nos movemos un poquito más de esas etapas ya avanzadas del parto hacia unas etapas más iniciales, pues decir que en su momento Hassan nos publicaba una guía muy sencilla de cómo medir dilatación, cómo colocábamos el transductor en coronal y lo angulábamos e intentábamos ver alguna de estas tres imágenes. Lo que nos decía claramente es que lo importante es ver el labio anterior y el labio posterior del cuello. Perder la parte lateral no nos da tanta importancia si queremos ver dilatación. Y esto es muy controvertido porque según avanza el parto, muchos compañeros opinan que realmente lo que estamos midiendo no es el cuello, sino el caput. Pero es interesante porque aunque estemos midiendo la circunferencia del caput, también tendría interés. La circunferencia del caput se va formando por la compresión que está teniendo la cabeza en torno a lo que lo bloquea, por ese retorno venoso, que si el edema nos lo está dando el cuello, estoy midiendo el caput del cuello, aún así va a ser una medida más reproducible y más fiable que el tacto vaginal en cuanto a dilatación. Al respecto, nosotros empezamos a usarlo y la aplicación práctica que le vimos a esto no fue tanto en dilatación, sino fue más en la urgencia. Pensamos, oye, si yo en mi urgencia busco una medida objetiva para ingresar o no ingresar a mujeres, y ahora estamos con un randomizado con esto, lo que miro es, viene una mujer por la puerta, primero hicimos este observacional ciego respecto a la exploración que hacía la matrona, mido y veo si yo ingresaría o no ingresaría poniendo un punto de corte de 4 centímetros y un ángulo de progresión, que en su caso usamos 110 grados, es decir, que ya estaba la cabeza bastante metida, y en esto decidiría o no ingresar.
¿realmente ingresaría igual que están ingresando actualmente contactos? Y veíamos que teníamos una capa de Cohen bastante alta, que había una buena relación, pero es que si encima analizábamos los casos en los cuales se había decidido ingresar y nosotros hubiéramos decidido no ingresar, todos esos casos acabaron en inducción del parto. Fueron ingresos que se ingresaron, pues como nos pasa tanto. 3, 4, la mujer tiene dolor, pues la ingreso, y al final lo que estamos consiguiendo por esto, por ese momento compasivo de como la mujer está molesta, la voy a ingresar, la voy a meter en dilatación, le voy a poner una epidural y demás, estoy convirtiendo un parto que podría progresar de manera natural por esa supuesta compasión en un parto ya muy medicalizado, inducido y con una serie de cosas, con unas dosis de oxitocina mayor, con probablemente tener que romper la bolsa y todas estas cosas que vienen a continuación. Que a veces esa sensación de le hago un favor porque tiene dolor, pues puede acabar con otras cosas un poco diferentes. Y bueno, con todo esto junto, se habló de los sonopartogramas, de ver todo el partograma, y como esto es un poco antiguo, aquí hacían muchas medidas, miraban el molding, el caput, miraban como la dilatación, la posición. Un minuto, vale. Y con lo de los sonopartogramas, actualmente en Berlín está en marcha el estudio SOFI, Sonography Only Few Internal Exams. Han diseñado una estrategia y quieren hacer unas curvas parecidas a las curvas de Friedman o las curvas de Sang, basadas en ángulo de progresión, de solo mirar los partos con ecógrafo, 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 y solo en algunos casos muy puntuales, como si fueran una progresión de partos, que en 4 horas no hay un avance en el ángulo, el único momento que plantearíamos el tacto vaginal. ¿Por qué? Porque si nos da esa información, pues tal vez de un acabalgamiento de suturas, si lo puedo reducir o no lo puedo reducir, si este tiene más pinta de desproporción o no. Y bueno, otros usos, y con esto ya termino, por abrir un poco a ver ideas y demás, y si alguien quiere decir, oye, me gustaría probarlo en esto, pues por ejemplo, podemos usarlo para intentar ver si hay cefalomatomas fetales en cabezas que nos llaman la atención y demás. Podemos ver si hay vueltas de cordón cuando estamos con un registro que nos está haciendo variables y demás, decir, oye, a ver por qué se están produciendo, tener más información. Podemos valorar la vejiga, lo podemos valorar si merece la pena hacerle un sondaje o no, entre otras cosas, no tanto por el globo con la mano, sino ir viendo y así reducir sondajes vesicales durante la dilatación. Podemos ver la diástasis del pubis, podemos mirar el ángulo subpúbico, que se mide muy fácil, y verlo. Si es verdad que el ángulo subpúbico, voy a decir que es tan fácil tener una medida indirecta con las manos, sabéis que todos deberíamos conocer lo que mide nuestro puño y nuestros dedos, porque si nos colocamos entre las tuberosidades isquiáticas, me puedo hacer a la idea de qué distancia tengo, y esto se relaciona claramente con esa progresión de parto después, aunque es raro encontrar una distancia muy corta, pero también lo podemos hacer ecográfico. Puedo mirar el grosor miometrial, pero lo puedo mirar intraparto y dinámico, de cómo estaba al inicio y cómo está después, no tanto tenerlo previo al parto y previo a la distensión que va a tener. Puedo hacer una rotación de la cabeza ecoguiada, y eso es muy bueno para aprender, y además puedo mirar dónde está el dorso, y así voy a aprender un poco si estoy haciendo una técnica de Tarnier, pues si la hago correcta o no. Puedo mirar la tercera fase del parto de una manera muy correcta, ver si ese alumbramiento cómo va, y le daríamos más seguridad a las mujeres si miráramos, si en un mundo ideal y tuviéramos un ecógrafo en cada dilatación, miráramos que todos los alumbramientos son correctos. Puedo mirar bienestar fetal con medidas de Doppler que ya las conocemos. Puedo hacer coaching con la mujer si tuviéramos en cada paritorio, que yo creo que es un poco futurible, una pantalla enfrente, y hay un hospital en Israel que lo tiene, que tiene en cada paritorio, tiene un ecógrafo y tiene una pantalla, y con las mujeres se ponen a decir empuja, y la mujer ve cómo la cabeza baja o no baja, y en una mujer con epidural bastante bloqueada es una información muy útil, es un feedback para su pujo. Puede hacer, como decía, una maniobra de Müller-Hilly o otras con ecografía para tenerla más claro de si esto parece que progresa o no progresa. Puedo entrenar a mis residentes, que esto lo estamos haciendo mucho. Ahí hay una publicación en European Journal de Tulio al respecto de tacta, explora, y en vez de venir yo después y hacer otro tacto y decirle te estás equivocando y él no tener ni idea si es verdad o no, tacta, explora, y por eco mira que realmente si te estabas equivocando o no. Tener ese feedback real objetivo. Y también hay una publicación en Ultrasound que habla de predecir en el último momento una histosia de hombros en función de cómo se mueve el acromion y demás, aunque esta me parece un poco más complicada porque lo predice en los últimos 30 segundos antes del parto. Pero que todo esto se está hablando como utilidades. Pero bueno, Nicola Volpa lo que dice es que esos 30 segundos ya te permiten anticiparte a lo que va a pasar y ya empezar a pensar en la histosia. Y entonces, como conclusiones, pues rápidamente, todo lo que nos parece la intraparto a todos nos ha parecido muy bonita, y yo creo que es muy bonito. Ver más, tener más información nos parece muy bonito. Es barato porque tenemos ecógrafos, muchos de los cementerios de ecógrafos que podemos empezar a usar para esto. ¿Parece bueno? Pues ahí es donde hay más dudas. Los metaanálisis todavía y los randomizados no nos digan que es bueno, eso todavía no lo tenemos, pero parece que tal. Pero bueno, bueno, bonito, caro, barato, bueno, feo.
bonito, barato, inútil, y aquí nos da esa duda si va a ser imposible o va a ser posible tener el bueno, bonito y barato para el control de nuestros partos. Y con esto nada, muchas gracias. Y creo que dejo a Pablo ahora, o tenemos alguna pregunta.